Hola a todos y bienvenidos a este video. Bridgerton es una serie de televisión disponible a través de Netflix. Se ambienta en el año 1813 y la trama gira en torno a una familia de apellido Bridgerton, quienes pertenecen a la nobleza de la era de la regencia, donde el protocolo y las costumbres llevan a los miembros de la familia a experimentar diferentes situaciones, casi siempre con fines románticos. Al momento, la serie tiene 3 temporadas y una serie derivada que se llama La Reina Charlotte. Desde luego que la familia Bridgerton es total y absolutamente ficticia, al igual que casi todos los personajes de la serie y el argumento. Este está basado en la serie de libros de Julia King, que son novelas que pertenecen al subgénero conocido como romance histórico de regencia, del cual existen muchas sagas y muchas novelas independientes que tienen los mismos elementos: matrimonios nobles, cortejo, pasión, temporada, la alta sociedad, la competencia, duelos al amanecer, entre muchas otras cosas. Es un género tan popular que incluso existen diferentes categorías de estas novelas, pero casi todas tienen una heroína de espíritu fuerte y un noble reformado que se enamoran y terminan felices para siempre. La popularidad de estas novelas, la verdad es que no es nueva, ya que a nivel literario fue una época en la que surgen grandes escritoras de novelas de romance, como Jane Austen, las hermanas Bronte, George Eliot, May Alcott, entre muchas otras, quienes escribían sobre su sociedad y lo que la rodeaba. Y el género desde entonces tomó una fuerza que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, aunque Bridgerton y muchas otras novelas lo hacen parecer muy bonito y muy romántico, la verdad es que la regencia fue una época bastante ruda, donde el amor era escaso y la vida era muy complicada. Y en este video les voy a resumir en 10 puntos un poco de lo que fue la verdadera regencia. Pero primero que nada definamos qué era la regencia. Oficialmente esta época aconteció entre los años 1811 y 1820, pero en la práctica fue un periodo mucho más largo, desde 1795 hasta 1837, y el por qué existió se los voy a explicar a continuación. Resulta que el rey británico Jorge III sube al trono en el año 1760. Todo bien al inicio, pero con el paso de los años comienza a experimentar problemas físicos y mentales. Estos se agravaron a tal grado que él terminó encerrado en su habitación. Lógicamente ya no podía gobernar, así que se estableció que su hijo mayor y heredero Jorge, príncipe de Gales, gobernaría el país en nombre de su padre, es decir, que sería regente, y es a este periodo al que se le conoce como regencia. Ahora, después también está la época victoriana, que también es muy popular, hay muchas novelas sobre ello, y a veces suelen confundirse estas dos, pero la verdad es que estamos hablando de épocas muy diferentes, que aunque no estaban tan separadas en tiempo, o sea, la época victoriana fue cuando reinó Victoria, que era nieta de Jorge III entre 1837 y 1901, o sea, no hay una gran diferencia de siglos, pero aún así la verdad es que las cosas cambiaron mucho de una época a otra, así que hay que tener en cuenta que son épocas diferentes. Y pues aclarado eso, ahora sí vayamos con los hechos. Comencemos con el número 1. Aunque Bridgerton muestra hermosos trajes de colores y estampados brillantes, esto no era nada típico de la regencia, sino de finales de la época victoriana. En la regencia, el protocolo exigía que las jóvenes presentadas por primera vez en la corte se limitaran a usar vestidos blancos o colores muy claros, mientras que las mujeres casadas podían usar una variedad de colores, pero esos eran opacos y los patrones eran muy limitados. Otra cosa que vemos mucho en los bailes de la corte de Bridgerton son los corsets apretados que marcan la cintura de las grandes damas. La verdad es que este tipo de ropa pertenece a décadas anteriores. En la regencia, para los eventos de la corte, las mujeres debían usar una prenda interior que hacía favorecer el pecho, no la cintura, ya que la moda en ese momento era que los corpiños fueran chiquitos, para que las faldas fueran muy amplias, que más bien le daban a las damas la forma de una manzana. Claro que para lograr esta forma se ocupaba mucho material y mucho trabajo, por eso es que la ropa era tan costosa y era muy difícil de usar, así que las mujeres, desde que eran pequeñas, solían ser entrenadas para saber caminar con estos vestidos a través de puertas y entre la gente. Un detalle interesante es que, a comparación de otros países europeos como Francia, se consideraba que Inglaterra estaba muy atrás en la moda, y esto tiene que ver con que la reina Carlota
empujaba modas antiguas como el uso de plumas, y todas las damas terminaban siguiendo a la reina. En cuanto a los hombres, aunque no se muestra mucho, la verdad es que las pelucas eran súper comunes en ese tiempo, y algunos nobles eran tan o más vanidosos que sus esposas, así que tenían ropa más cara que ellas, y solían tardar en vestirse y peinarse hasta 5 horas. Y llegamos al punto número 2. La regencia hoy se percibe como una época de pureza, temporadas en el campo, vestidos limpios y elegancia. Pero en la práctica la cosa era mucho más sucia de lo que nos gustaría saber. Comencemos por decir que las mujeres no llevaban bragas, sino capas de varios vestidos más ligeros debajo del principal que evitaban las transparencias. Y para adaptarse a ello, era común que las mujeres usaran recipientes para hacer sus necesidades sin ir al retrete. Esto además lo hacían en salones llenos de gente, colocándose detrás de cortinas o en rincones oscuros. Y una vez que ellas terminaban, los empleados debían deshacerse de los desechos, pasando con ellos entre toda la gente. Algo muy similar aplicaba con los hombres. En las cenas sociales, cuando se retiraban las damas, ellos se quedaban a conversar, fumar y beber. Y entonces era muy común que ellos hicieran sus necesidades en el comedor frente a todos los presentes. A esto hay que sumar el hecho de que las duchas eran infrecuentes, ya que no había un conocimiento de los gérmenes, y en el mejor de los casos, o sea, la gente más limpia, era la que se bañaba una vez a la semana, porque en general lo más común era que la gente solo usara una jarra de agua para enjuagar ciertas partes del cuerpo. Del mismo modo, los vestidos no se lavaban con frecuencia, ya que de hacerlo se corría el riesgo de dañarlos y eran realmente muy costosos. Otra costumbre bastante extraña tiene que ver con los dientes. Tengamos en cuenta que la gente de dinero en ese tiempo consumía una dieta que les dañaba los dientes muy rápido, lo que los empujó a reemplazar uno o todos sus dientes. El detalle es que para eso usaban dientes de cadáveres. Casi siempre eran de soldados caídos, pero también en ocasiones se usaban de personas que habían muerto de enfermedades infecciosas. Y continuemos con el siguiente punto. Los chismes escritos en Bridgerton son una parte central del argumento, y respecto a esto hay que decir que en la regencia sí existían las columnas de chismes, eran muy comunes y eran muy populares. Las hijas de la reina Carlota, por ejemplo, eran aficionadas a estas columnas, que en su mayoría eran anónimas y que tenían noticias muy comunes como fugas escandalosas, secuestros y cónyuges infieles. El detalle era que hablamos de una época en que la reputación lo era todo y podía ser destruida con chismes anónimos que muchas veces ni siquiera eran ciertos. Y un ejemplo lo tenemos en uno de los hijos del propio rey Jorge III, y él es el príncipe Ernesto Augusto, quien fue señalado por estas columnas de ser homosexual, de matar a uno de sus amantes, de violar a una de sus hermanas y de embarazar a otra. Todo eso sin base y con fines políticos, pero de igual forma terminó destruyendo su carrera y volviéndolo súper impopular. Otra cosa muy curiosa en la que se usaban los chismes escritos eran para chantajear, y es que mujeres solían amenazar a sus examantes casados con publicar sus amoríos, si ellos no les daban altas cantidades de dinero. Un ejemplo lo tenemos en Harriet Wilson, quien amenazó al propio príncipe regente y al héroe que venció a Napoleón, el duque de Wellington, con ventilar sus amoríos con otras damas a las que no les habían pagado lo adecuado. Ustedes podrán pensar que eso no era tan importante, porque en esa época pues era normal tener amantes, y eso es cierto. El detalle es que estas mujeres tenían cartas comprometedoras de estos hombres o incluso conocían datos políticos que ellos les contaban. Además, también ellas amenazaban con detallar cómo eran sus encuentros sexuales, que no siempre eran halagadores para ellos, así que realmente este tipo de chismes escritos pues eran muy polémicos y casi siempre los hombres en cuestión veían la forma de llegar a un arreglo con estas mujeres. Y pues ahora pasemos al siguiente punto. Aunque la regencia se considera una época romántica de refinamiento, elegancia, riqueza y cultura, la verdad es que fueron pocas las familias que la vivieron de esa forma, ya que gracias a la guerra, el desempleo masivo, una mala cosecha en 1816 y un aumento en la población a lo largo del siglo XVIII, las masas, que constituían el 95% de la población, vivían en extrema pobreza, en barrios marginales, donde pequeñas viviendas en ruinas de una o dos habitaciones
albergaban a familias enteras de hasta 15 personas. Y por si eso no fuera suficiente, tengamos en cuenta que había pocos empleos disponibles y eran tan mal pagados que la gente, aún teniendo esos empleos, muchas veces recurría al crimen o a la venta de sexo para poder comprar comida. Y esos eran los afortunados, porque muchos vivían en la calle, buscando una cama para poder alquilarla en alguna casa de hospedaje. Y cuando eso no funcionaba o no tenían el dinero, pues terminaban durmiendo en la calle. Según historiadores, las zonas más pobres también eran extremadamente sucias, con alcantarillas abiertas llenas de desechos, y la gente que habitaba en esos lugares eran tan pobres que tenían que recoger un cubo de excremento de la alcantarilla para poder obtener un líquido relativamente claro, con el cual lavaban o incluso se lo bebían. Ahora, claro que existían los barrios lujosos donde habitaba la nobleza y los comerciantes, pero aún para ellos la cosa no era tan bonita, ya que se quemaba tanto y se usaba tanto carbón que el aire era oscuro, así que las ciudades como Londres eran sucias, ruidosas, malolientes y ocupadas. Esto llevó a muchos embajadores extranjeros a decir que Inglaterra era el país con más miseria jamás visto. Lo peor es que además la gente rica, que incluía a los políticos y a la realeza, creían que la clase inferior era floja y que por eso no progresaban. Así que en lugar de crear empleos, a ellos se les ocurrió la brillante idea de invitarlos a ahorrar, creando cajas de ahorros y una ley en el año 1816. Lo que claro que es irónico y muy estúpido, porque era gente que no tenía ni para comer, entonces ¿con qué dinero iban a ahorrar? Pero bueno, obviamente eso no funcionó. Y pues nada, pasemos al siguiente punto. Hoy en día en la mayoría de los países existen leyes estrictas que buscan terminar con el consumo de drogas, pero en la regencia estas leyes no existían, así que el uso de drogas era libre, accesible y hasta necesario. Pues tengamos en cuenta que en la regencia la medicina era muy rudimentaria, no había anestesia ni pastillas contra el dolor, así que se usaban los opiáceos como el laudano, que además tenía morfina, para adormecer y aliviar dolores. El gran problema con esto es que la mayoría de las personas que se veían en la necesidad de usarlos terminaban siendo adictos. El propio príncipe regente llegó a ser tan adicto que tomaba hasta 250 gotas de laudano al día. Desde luego que este tipo de comportamiento traía muchos problemas. Hay informes de vidas destruidas y pacientes que morían por adicción y sobredosis. Un ejemplo es el poeta Samuel Taylor, cuya adicción llevó a que su esposa lo abandonara y que sus colegas se alejaran de él. Otro gran problema con las drogas es que no discriminaba edad. Si un bebé estaba un poco inquieto, tenía cólicos o le estaban saliendo los dientes, no era nada inusual que le dieran un poco de laudano. Y ya cuando los niños crecían, si eran muy inquietos, muy traviesos o muy rebeldes, pues también solían dormirlos con laudano. Ahora hay que decir que las drogas no solo se usaban para enfermedades físicas, sino también mentales. Se registra que muchas mujeres usaban las sustancias para aliviar la ansiedad y la depresión, así que muchas damas de alta sociedad también se hicieron adictas. Aunque aquí voy a aclarar que la reina Charlotte no consumía cocaína como muestra Bridgerton, ya que no existía la cocaína en polvo. Habían hojas de coca que la gente masticaba, pero tampoco era como súper común, por lo menos en esa época. Y pasemos al punto número 6. Aunque la mayoría de los romances de regencia retrata familias amorosas, pero sobre todo padres preocupados y cariñosos, la verdad es que los padres tenían un concepto muy poco afectivo sobre sus propios hijos, sobre todo cuando eran pequeños. Y esto tiene que ver con que en la regencia se creía que los niños pequeños eran prácticamente inútiles y no debía malgastarse ni energía ni dinero en ellos. Como resultado, las familias más ricas tendían a utilizar nodrizas o conocidos de la familia más pobres para que criaran a sus hijos, visitándolos únicamente 1 o 2 semanas al año en el mejor de los casos. La familia de Jane Austen, por ejemplo, utilizó a un conocido de un pueblo cercano para que criara a todos sus hijos hasta que llegaron a una edad adulta. En el caso de las familias más empobrecidas, a veces encerraban a los niños muy pequeños en un ático, esperando que llegaran a una edad mayor en la que les fueran útiles, sobre todo generando dinero. También tengamos en cuenta que ambas clases sociales creían fuertemente que los niños y los adolescentes podían y debían ser castigados con la violencia física. De hecho, hay muchos casos en los que los padres terminaban matando a sus hijos. Así que realmente, sin importar el estatus,
La verdad es que eran muy pocos los padres que formaban un vínculo amoroso con sus hijos. Y si ustedes leen biografías de personajes notables de ese tiempo, en su gran mayoría describen cómo era de ausente la relación con sus padres, cómo era de poco afectiva. Y ahora pasemos al siguiente punto. Un elemento básico de Bridgerton y cualquier romance de regencia son los esposos, en su mayoría guapos, nobles, enamorados y que resultan ser perfectos. Claro que eso está muy lejos de la realidad. Los nobles comenzaban a beber a corta edad, algunos también tenían dependencia al opio, así que no eran héroes muy románticos, y en su gran mayoría mantenían vidas alternativas con una o varias amantes, a las cuales brindaban hogar y un buen ingreso. Esto desde luego que no era reprochado, y las mujeres no podían pelear al respecto. Más bien se consideraba honorable y signo de riqueza tener amantes, aun si estas relaciones humillaban a la esposa en cuestión. Muchos nobles incluso solían presumir a sus amantes en el teatro. Ahora, eso teniendo en cuenta que tuvieran amantes fijas, porque también hay que decir que el uso de prostitutas era muy común, sobre todo durante la juventud. Como resultado, muchas esposas terminaban siendo contagiadas de enfermedades venéreas. Además, era una época en la que se consideraba hasta cierto punto aceptable que los esposos fueran abusivos física y emocionalmente. En el caso de una esposa adinerada, ella sí podía reclamar justicia, incluso podía separarse. Pero cuando la mujer era dependiente de él económicamente, que era casi siempre, ellas tenían que soportar los abusos, que aunque podían ser conocidos por la sociedad, no eran condenados, más bien eran ignorados. Y como el divorcio era casi imposible de obtener, ellas terminaban sometidas a la voluntad de sus esposos, que en ocasiones solían encerrarlas en las casas de campo, obligándolas a permanecer controladas y lejos de ellos. Los maridos también solían abusar sexualmente de sus esposas. Bueno, no se le consideraba abuso, porque de hecho una esposa no tenía derecho a negarle nada a sus esposos. Ahora, en el caso de las clases bajas, pues la cosa no era mucho mejor. Durante este periodo de tiempo, un marido insatisfecho podía vender a su esposa llevándola al mercado con una correa alrededor del cuello. Llegando a ese lugar, simplemente tenía que subastarla. Y llegamos al punto número 8. La clase alta vivía entre eventos sociales que eran muy costosos de mantener, viajes, joyas, y si la esposa o el esposo apostaba, era casi seguro que gastarían cantidades millonarias en ese pasatiempo. Así que su estilo de vida no era nada barato. Encima, recordemos que además se consideraba vulgar que los nobles trabajaran, por lo que básicamente tenían su herencia y lo que generaban sus tierras. El problema es que muchos nobles despilfarraban su fortuna rápidamente, y con las crisis económicas no se generaban muchos ingresos. Básicamente generaban mucho menos de lo que gastaban. Así que grandes propiedades se perdieron en esa época. Algunos lograron sobrellevarlo, pero para ello acumularon deudas enormes, que se siguieron acumulando con las generaciones posteriores. Esto, en parte, terminó provocando que los nobles ingleses en siglos posteriores se casaran con herederas multimillonarias plebeyas, que salvaron sus estados de la ruina financiera. El propio príncipe regente pasó toda su vida peleando con el parlamento para que pagaran sus enormes deudas de juego y sus mujeres. Y no nada más él, sus hermanos también estaban tan endeudados que cuando el parlamento quería algo de ellos, solo debían ofrecerles incentivos económicos y aceptaban sin protestar. Y ahora continuamos con el siguiente hecho. Otro punto clave de estas historias románticas es que las heroínas tienden a ser mujeres fuertes, valientes e independientes. Tristemente, en la época de la regencia para las mujeres, ser así era casi imposible. El protocolo decía que una mujer tenía roles específicos: casarse, convertirse en madre y establecerse como una dama exitosa, a quien ningún escándalo o chisme debía manchar. Por eso desde niña se les educaba para cuidar los gastos del hogar, para saber bailar y comportarse de forma obediente. Y aunque las heroínas de Bridgerton a menudo se arriesgan a citas en medio de la noche y besos románticos robados, esto en realidad era prácticamente impensable. Un beso o una conversación a solas, cuando no se estaba casados, desgraciaba a una mujer por completo, pero no solo a ella. Su familia también terminaba siendo arruinada en sociedad y en muchas veces financieramente hablando. Así que con tanto que perder, realmente pocas mujeres de buena familia se habrían arriesgado a algo como eso. Ahora, económicamente hablando, las mujeres jóvenes dependían completamente de sus padres,
y el camino casi obligatorio a seguir era el matrimonio. Pero si una mujer no lograba tener un buen marido, entonces su destino era mucho más complicado, porque obviamente en algún momento quedaban huérfanas, y entonces tenían que atenerse a la caridad de su familia, que no siempre era generosa, y que muchas veces se sentían amargados de tener que cargar con mujeres solteras. Así que si ellas no contaban con alguna herencia especial, que era algo muy raro, pues prácticamente terminaban mendigando o en instituciones públicas. Esto también tiene que ver con el hecho de que la educación superior no estaba disponible para las mujeres o no en general, así que los trabajos para ellas eran muy limitados. Podían ser profesoras, modistas y empleadas domésticas, pero no mucho más. Así que si realmente lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, realmente la mejor opción era el matrimonio, pero entonces dependían de sus maridos, ya que todo lo que una mujer poseía pasaba inmediatamente a ser propiedad de su esposo, con excepción del dinero para gastos que se hubiera acordado en el contrato matrimonial. Pero además de depender económicamente, la mujer casada requería del permiso de su esposo para viajar, gastar, comprar y hacer casi absolutamente todo. Los esposos controlaban incluso las amistades de su esposa y los eventos a los que ellas acudían. Desde luego que la cantidad de hijos que una mujer tenía no estaba en su control, ya que los métodos anticonceptivos eran muy pocos, no muy funcionales, y casi todos estaban en control de los hombres. En el aspecto legal, las mujeres tampoco podían iniciar demandas sin un representante masculino, el cual era muy difícil de obtener, porque esto no les traía mucho prestigio a los hombres en cuestión, así que no lo hacían. Ahora, en casos muy extremos donde realmente los matrimonios ya eran insostenibles, pues tengamos en cuenta que la mujer también dependía del hombre para resolver esa situación. Ella no podía recurrir al divorcio, solo los esposos. Pero si ellos lo hacían, pues esto arruinaba la reputación de la mujer. Por eso es que incluso damas muy célebres y muy bonitas de la alta sociedad terminaron marcadas como inaceptables. Ahora, claro que hay ejemplos de mujeres que se opusieron a estas expectativas, pero fueron la excepción, y la alta sociedad las consideró rarezas. Así que lejos del romance, el glamour, los vestidos bonitos y las citas con duques muy guapos que se ven en Bridgerton, la verdad es que la vida de una mujer en la Inglaterra de la Regencia era muy dura, con presiones aplastantes y un trato muy severo. Y por último, vayamos con el punto número 10. Una de las grandes ironías de que el género romance de regencia sea tan popular es que en realidad había poco o nada de romance en la era de la regencia. Casarse por amor se consideraba corriente, frívolo, egoísta y una condena al fracaso. Los hijos del rey Jorge III, por ejemplo, en su mayoría intentaron casarse por amor con mujeres de bajo rango. No lo consiguieron legalmente, pero ellos decidieron que tampoco se casarían dinásticamente y eligieron vivir con estas mujeres en pareja como si fueran un matrimonio. Sin embargo, esas relaciones se rompieron con los años. Por ejemplo, el futuro Guillermo IV tuvo una relación de décadas con la actriz Dorothea Jordan, con quien incluso tuvo hijos y vivieron como un matrimonio. Pero el amor acabó con el paso de los años, y ella terminó incluso perdiendo hasta la custodia de sus hijos. Como ese ejemplo, hay muchísimos más que lo que demostraban es que las uniones por amor no eran exitosas, así que no eran vistas como una buena opción. Y la gran mayoría de los matrimonios nobles de la época eran arreglos por la familia que no siempre tenían en cuenta la opinión de los novios. Aunque es verdad que algunas veces los nobles sí eran libres de elegir a sus cónyuges, y la relación incluía un cortejo. Pero aún en esos casos, al final de cuentas la boda era un acuerdo comercial entre dos familias, cuyo objetivo era cimentar la posición social y consolidar la fortuna. Realmente la gente no se casaba porque quería compartir su vida con el ser amado. Más bien se pensaba que los esposos podían agradarse con el tiempo y ser felices. Y si eso no pasaba, que casi nunca pasaba, pues ambos cónyuges podían embarcarse en relaciones extramaritales, e incluso algunas mujeres, siempre y cuando sus maridos estuvieran de acuerdo y ellas fueran cuidadosas. Realmente los matrimonios eran tan poco exitosos que muchos nobles tuvieron amantes fijas, que los acompañaron hasta su vejez y con quienes convivían más que con sus esposas. El matrimonio por amor en Inglaterra realmente se volvió algo popular y común solo hasta que la reina Victoria le demostró a sus súbditos que los matrimonios por amor también podían ser exitosos y también eran aceptables.
Y pues nada, chicas, ese es un poco de la realidad que se vive en la regencia, que es una época bien interesante, o sea, pasaban cosas raras, pero es como lo normal, ¿no? En todas las épocas que puedas estudiar. Y realmente, en este caso en particular, pues claro, que las producciones, tanto series como películas, las novelas, tienen el objetivo de entretener, de emocionar, de ser agradables a la vista, no de enseñarte cómo era la verdadera época. Pero pues aún así yo se los quería mencionar. Y no sé, chicas y chicos, díganme si ustedes tienen algún libro favorito, recomiéndenme, a mí me encantan los libros de este género. Me gusta mucho, por ejemplo, el libro del escándalo de Julia Londo, no sé si alguien lo ha leído, está muy bonito. El de Acuerdos Privados de Sherry Thomas también me encanta. Y hace poco también encontré otra autora que tiene muy buenos libros, muy, muy bonitos, pero todavía no están como las traducciones al español. Pero no sé, chicas, ustedes recomiéndenme su libro favorito, si es que tienen alguno. Personalmente ya se los había comentado, a mí Bridgerton no me gusta, no me gusta la serie, no me gusta la saga. Me gusta de verdad ese género, pero Bridgerton en particular, desde que lo leí la primera vez, me pareció que era muy básico, o sea, no, como que hay otras mil sagas igualitas, entonces como que no, no es lo mío, la verdad. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.